preguntas, chicos? Si hay consultas de este ejercicio, me dicen y entonces las podemos ir revisando. O si pasé algo muy rápido, díganme, devuélvase porfa esta parte o así y yo lo vuelvo a mostrar. O si se entendió, díganme que se entendió para saber que podemos pasar al siguiente. En la fórmula de Excel es solo ingresar el porcentaje, digamos. El porcentaje que te interesa hacia la derecha del valor de Z que andas buscando. Entonces, en mi caso, yo sabía que yo tendría que encontrar la desviación estándar en onzas para ¿cómo se llama? Para una curva que tiene hacia abajo del 13 el 99%. Entonces, en la fórmula yo ocupo un valor de Z que acumule también hacia la izquierda el 99%. El valor que yo meta dentro de la fórmula de Excel, que es solo 0,99, se entiende que es lo que está acumulado hacia la izquierda del Z que él me vaya a devolver. Si él me devolvió Z 2,33, se entiende que este valor de Z tiene hacia la izquierda el 0,99% de la curva. Que de hecho, si lo vemos aquí en la curva normal estándar, tiene sentido. Porque si aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2, en 2,33, que ya está como por aquí, y tengo de ahí para abajo casi que toda la curva. Por eso es que me da 90, para 99% un Z de 2,33. Y ojo, hay valores de Z negativos. Entonces, esa cosa les puede regresar un valor negativo y está bien. Yo agarro el valor negativo y lo meto en la fórmula negativo y resuelvo todo negativo si eso pasara. Eso puede suceder. No sé si hay alguna pregunta más, chicos, de esta parte. Ok, si esta se entendió, hagamos entonces la última parte, el último ejercicio. La pregunta C era, si la desviación estándar permanece en 0,5 onzas, ¿cuál debe ser el peso promedio para afirmar que el 99,9 de ellos, está hablando de los accesorios, pesa menos de 13 onzas? Entonces, ahora me dicen que la desviación estándar va a seguir siendo 0,5. No va a cambiar. Lo que va a cambiar es el promedio, porque me preguntan cuál debería ser el promedio para que ocurra esta probabilidad que tengo aquí. Entonces, voy a copiar este y nos vamos a pasar a la pobre pizarra que tenemos. Voy a dejar de compartir aquí y vamos a pasarnos a la pizarrita. Ok, peguemos esto por aquí. Entonces, en este caso lo que me están diciendo es lo siguiente. Ya yo no voy a cambiar la desviación estándar. Entonces no es que voy a hacer la curva más ancha o más angosta. Lo que está pasando en este caso es que yo tengo por aquí el 12. Vamos a ver, por aquí tengo el 12. Ah, es que no estoy escribiendo. Perdón. Ahora sí. Aquí está mi valor de 12. Digamos que por aquí está el 13. Los voy a exagerar para que se vean así bien separados. Por aquí está el 14. Y para acá yo podría tener el 11 y para acá yo podría tener el 10 y todos los demás valores. Yo sé que ahorita sobre el 12 yo tengo la curva mía, que está ahí centrada sobre 12 y que tiene un poquito de datos para arriba de 13 y para arriba de 14. En teoría, si yo tengo la desviación estándar de 0,5, yo sé que como por aquí me está quedando solo el 2% de la curva y que aquí abajo me está quedando el otro 98% de la curva, si recordamos del primer ejercicio de estos, que me preguntó qué porcentaje de la curva queda para abajo del 13 o cuántos accesorios, perdón, qué porcentaje de los accesorios pesa menos de 13 onzas, era el 98%. Me dicen que no va a cambiar el tamaño o el ancho de la curva va a seguir siendo igual de ancha, pero me preguntan a dónde la debería centrar para que ya no sea el 98% de los accesorios los que quedan por debajo del 13, sino el 99,9. ¿Cómo se haría eso? Vamos a ver si yo puedo copiar esta cosa. No. Lo que tendría que hacer en ese caso es que la curva del mismo ancho, y ahora aquí van a tener que creerme,
Vamos a imaginarnos que la voy a centrar en otro lugar, ya no en 12, sino antes del 12 para arrastrarla completa tal como está. Digamos que la voy a centrar en 13. Y es del mismo alto y supuestamente, de nuevo me van a creer, esta es de, vamos a ver si me queda menos fea. Supuestamente esta es del mismo ancho que la que tengo ahí en rojo. Se van a imaginar que yo lo que hice fue copiar la que estaba en rojo y nada más correrla y pegarla aquí para un lado. ¿Por qué correrla así un poquito sirve? Porque en teoría, como esta curva es asíntota, aquí está el 13, eso no ha cambiado, pero si yo logro correrme o alejarme suficiente hacia la izquierda del 12, lo que va a quedar aquí después del 13 es casi nada, es este pedacito. Y aquí yo voy a tener prácticamente toda la curva, ese 99.9% lo tendría hacia abajo del 13 sin cambiar la desviación estándar, o sea, la variación sigue siendo la misma. Lo único que yo hice fue decirle al proceso, ya no eche 12 onzas de plástico en los moldes, eche 11 onzas de plástico o el valor que vamos a ir a encontrar con la fórmula. Eso es lo que estoy haciendo, es moviendo el proceso del 12 hacia el 13. O sea, si yo lo veo en la planta físicamente, la máquina que tenía seteado 12 onzas y que eso era lo que pesaba para echarlo en el molde, ahora va a pesar menos, va a pesar 11 onzas o 10 onzas, va a echarle menos a los moldes de plástico. Si le está echando menos peso, es menos la cantidad de producto que puede salir por arriba de las 13 onzas. ¿Cómo hago esto matemáticamente? Es exactamente la misma historia. Yo tengo que ir a buscarme un valor de z que cumpla con esto, que acumule a la izquierda el 99.9% de la curva. Y cuando yo encuentre este valor de z, yo sé que ese valor de z se va a comportar igual al 13 en la curva ideal. ¿Cuál es la curva ideal? La curva ideal es esta celeste. Una curva que tiene desviación estándar de 0,5, que está centrado en algún valor ahí que yo me imagino que está cerca del 11 y que también para abajo del 13 tiene el 99.9%. Entonces vamos a ir haciéndolo por partes. Primero ocupo ir al Excel. Entonces voy a dejar de compartir esto y voy a pasarme al Excel. Y en el Excel yo voy a decirle que yo necesito que me devuelva una distribución normal estándar inversa y aquí pongo la probabilidad que acumule el 0.999, 3 nueves, porque era 99.9%. Entonces, cuando yo le pongo esto a la fórmula, le estoy diciendo, dígame cuál valor de z acumula hacia la izquierda el 99.9%. Doy Enter y me está dando que ese valor de z es 3,09. Ok, 3,09 acumula para la izquierda el 99.9% de la curva, igual que mi 13. Entonces, por eso es que yo puedo hacer la igualación. Yo puedo venir aquí y yo puedo igualar y decir, el 3.09 se comporta igual que 13, que este 13 está metido en una curva, no sé cuál es el promedio porque lo corrí para abajo del 12, tengo que encontrarlo, pero la desviación estándar es 0,5. Y como este 13 y este 3,9 van a acumular hacia la izquierda el mismo porcentaje, puedo hacer el despeje. Como despejo, el que está dividiendo pasa a multiplicar, este que estaba sumando pasa a restar, esta queda con su negativo porque esto me va a dar negativo. Luego cancelo los negativos y me está dando que el promedio es 11,46 onzas. Entonces, si en lugar de decirle a la máquina, échele 12 onzas de plástico a los moldes, le digo, échele 11,46 onzas de plástico a los moldes, logré mover la curva desde el 12 suficientemente hacia la izquierda como para que lo que quede después del 13 sea muy poquito. ¿Cuánto es muy poquito? 0.1%. Y todo lo que queda antes del 13 va a ser el 99.9% de los accesorios. Entonces, es la misma idea. Busco el valor de z que se va a comportar como yo espero que se comporte la x que me interesa. Como ese z y ese x se van a comportar igual, puedo igualar en la fórmula z y x, sabiendo que x está metido en una curva normal que tiene cierto promedio y cierta desviación. Y si ocupo despejar uno de los dos, ahí es donde puedo hacer el despeje. ¿Se entiende este ejercicio, chicos, o necesitan que me regrese en alguna parte? Todo claro. ¿Vamos bien?
Ok, entonces, si ese quedó claro, les va a quedar de práctica este que está en la última diapositiva de la hoja de Excel, de la hoja de, perdón, de la presentación de PowerPoint. Dice que cierta empresa aplica un examen para evaluar a los candidatos para un puesto. Eso es muy normal, que en algunas empresas le hacen a uno como un test que parece de esos como de ingreso a universidad o así. Entonces, eligen candidatos únicamente, perdón, eligen únicamente candidatos que estén entre el 20% de las notas más altas. Y aquí me hicieron el grafiquillo. De aquí para abajo tiene que estar el 80% de la curva. De esa nota hacia arriba está el 20% y yo ando escogiendo entre el 20% con las mejores notas. Y aquí está el 82, 83, 84, etcétera. Nos dicen que si la desviación estándar de las calificaciones fue de 5 puntos y la nota mínima que fue considerada para elección fue un 82, entonces 82 es el que le fue peor, pero que todavía entró en este 20%. Nos preguntan cuál es el promedio de las calificaciones del examen, entonces hay que despejar el promedio. Y nos dicen que asumamos que todas las notas se distribuyen de forma normal. Básicamente es un ejercicio como el que acabamos de hacer. Yo tengo una desviación estándar, tengo un valor de X que me interesa, yo sé cómo ese valor de X está cortando la curva, lo único que tengo que hacer es encontrar un Z y hacer el despeje. Entonces, resuelvan ese ustedes, chicos, y si hay dudas de esas, me la puedan dejar en el foro de dudas, porque acabo de ver el reloj y ya no los puedo retener más. Entonces tenemos que ir terminando aquí. Ese les queda de práctica. Igual de hoy en 8 es el examen. Ustedes saben ya cuáles son las instrucciones de examen. Ahí van a quedar las mismas, toda la historia, como si fuera el primer examen, son las mismas instrucciones. Y les voy a dejar práctica que ya tenga ahora sí los temas de examen revueltos. ¿Qué va a entrar en el examen para que sepan? Entonces va a entrar la curva normal que vimos hoy. Va a entrar lo que vimos la semana pasada, distribución binomial y Poisson. Va a entrar la regla de Laplace, que fue, digamos que la parte básica de probabilidades, regla de la suma, de la multiplicación, condicional, etcétera, eso es Laplace. Y va a entrar la curva normal y la regla empírica. La parte de tamaño de muestra no va a entrar en el examen porque eso lo evalué en el ejercicio de síntesis 1. Entonces no lo vamos a evaluar de nuevo. Mira, eso está al revés. Ahí está. Entonces eso no se evalúa otra vez, para que lo tengan presente. Sería a partir de lo que vimos en semana 7, de ahí en adelante, esa es la evaluación del examen. Si hay dudas, me las dejan, chicos, en el foro de dudas. Y nada más pedirles un favor, a partir de esta semana, ya cuando ustedes entran al campus, les aparecen las encuestas de los cursos. Por favor, llenen las encuestas de cursos. Chicos, con base en eso es que a los profes les dan, para empezar, a los profes les dan su realimentación. Lo que ustedes pongan a nosotros nos llega ahí el resumen de las calificaciones y demás. Además, con base en eso, los directores toman decisiones respecto a qué tiene que cambiarse en un curso, qué tiene que mejorarse o con cuáles profes hay que hacer a veces planes de mejora o así. Y además, pues ese es el canal oficial y el único que ustedes tienen cada cuatrimestre para decirle a la universidad cómo van los cursos, qué va bien, qué va mal, qué debería cambiarse. Entonces, hagan esas encuestas. Si alguno le está dando errores la encuesta, me puede avisar para ver si buscamos a quién se le reportan esos errores. Y nada más tengan cuidado con la escala. Creo que la escala va de 1 a 5. Entonces fíjense bien si el 1 es bueno o malo o si el 5 es bueno o malo para que no echen a perder la escala porque nadie la va a corregir. Lo que ustedes metan es lo que se considera. Entonces si la invierten, pues queda invertida y así se asume que esa era su respuesta final. Si pueden, de hecho, ahora después de la clase la pueden hacer. Les toma 5 minutos hacerla y ustedes ya saben de estadística que obviamente si no responde, pues la mayoría de la clase, la muestra no es representativa, entonces para mí no tendría sentido ver respuesta de una o dos personas. Traten de responder todos los que puedan. No sé si hay alguna consulta, chicos, preguntas, dudas para el examen. Profe, con la práctica de examen que usted nos va a mandar, Ujú. ya entenderíamos cómo identificar cuándo es una distribución normal o cuándo tenemos que calcular otro tipo de probabilidad, cuándo usar Poisson. De hecho, sí, la idea de eso es que ya todas estén revueltas y que como están revueltas, ustedes vayan buscando como esos indicadores. Háganse en algún lado un resumen.
como para decir, bueno, si me están dando un promedio en el tiempo, puede ser Poisson. Si me están dando, pero en el tiempo, ¿verdad? Y la variable es discreta, entonces ahora sí fijo es Poisson. Ahora me pueden dar un promedio de tiempo y que sea normal, porque yo les podría haber dicho que en lugar del peso de un accesorio para bicicleta, lo que estábamos viendo era el tiempo que le tomó a un grupo de personas resolver una prueba. Y entonces, ¿qué tan probable es que el 99% resuelva en más de 13 minutos? Pero ahí la variable, el X que yo voy contando son los minutos en los que resolvió la gente la prueba. Entonces era una variable continua, porque es tiempo, ya me daría cuenta que es normal. En cambio, para que sea Poisson, la variable tiene que ser un entero. Llegan 2 llamadas, llegan 3 llamadas, pero en 1 hora o en 2 horas. Traten de hacerse el resumen de cómo identificar cada una y de tener eso bien claro para que en el examen no pierdan tiempo tratando de averiguar cuál tipo de distribución es, porque no va a decir. Y la práctica sí va a estar revuelta para que ustedes dentro de la práctica hagan ese mismo ejercicio, tratar de identificar cuál distribución es la que les toca hacer y cómo utilizarla. ¿Alguna otra consulta, chicos, del examen o de la práctica? De mi parte no, profe. Ok, entonces yo les voy a dejar la práctica ahí. Espero que ahora en la noche, mañana bien temprano, para que ustedes la puedan ir resolviendo. Y cualquier duda me la dejan en el foro de dudas. Ya saben que entonces para el examen las instrucciones son las mismas, pero igual revisan la sección de avisos. Ahí yo les voy a poner todo con tiempo para que lo puedan leer. Y por favor hagan la encuesta, muchachos. Para nosotros es muy importante como profes que tengamos esa realimentación. Estamos, chicos, entonces nos vemos la otra semana para el examen. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Descansen profe. todos. Buenas Bueno, noches. Buenas profe, noches, gracias. chicos.